A partir de este momento iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados y de Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de esta sesión en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Bueno, vamos a ver ahora las leyes de Newton. Son tres. La primera ley, o también conocida como la ley de inercia, nos menciona que es todo cuerpo que permanece en reposo o de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, que ya vimos. Al menos que exista una fuerza externa que modifique dicho estado. Por ejemplo, cuando una persona patea un balón, pasó de estar a reposo a estar en movimiento uniforme, porque es una patada. El balón generalmente se va de manera recta, teniendo la misma velocidad. Pero si existe una fuerza externa que modifique ese dicho estado, va a ser, por ejemplo, el de otro jugador que trate de parar el balón con su pie. Como pueden ver, se pasó de estar a reposo a una velocidad, pero existió eh, algo externo, una fuerza externa, o sea, otro jugador, que modificó ese estado de aceleración a otra vez en estado de reposo. Vamos a ver que la masa va a corresponder entonces a la medida de la inercia de un cuerpo. Entonces, la masa va a medir la resistencia. La inercia básicamente es la resistencia que se tiene por parte del cuerpo. Obviamente para el movimiento o reposo. Y esto, su medida va a ser en kilogramos. Es importante que lo recuerden. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que mientras mayor masa tenga el cuerpo, mayor inercia va a tener mayor resistencia a hacer el movimiento o estar en reposo. Y por su parte, del lado contrario, vamos a ver que si tiene menor masa, obviamente que su nivel de inercia va a ser menor, porque no va a pesar, no contiene tanta resistencia. Pero es importante recordar el aspecto de lo que significa la masa, porque con esto entendemos lo que es la inercia y su importancia. La segunda ley o fuerza de aceleración va a establecer o se establece una fórmula general que es fuerza igual a masa por altura. La unidad de fuerza se va a dar en newtons, el cual van a encontrarlo abreviado o su símbolo va a ser la letra N mayúscula. Esto en operaciones y en ejercicios que vamos a ver. Mientras la masa, como ya lo vimos, va a estar su medida en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si nosotros despejamos la ecuación, podemos decir que la aceleración va a ser igual a fuerza sobre metros, estableciendo que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza.
la fuerza obviamente que va a actuar en el cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Porque como ya lo vimos, si la masa es mayor, la fuerza también por ende va a ser mayor y viceversa. Si la fuerza es menor, la masa por ende es menor. Así que con esto, ¿qué podemos decir? Que mientras mayor fuerza, mayor aceleración vamos a tener. Mientras mayor masa, mayor aceleración. La masa vamos a ver que es la fuerza de atracción que el planeta Tierra ejerce sobre todos los cuerpos de su superficie por atracción de la gravedad. La gravedad vamos a ver que está eh, establecido o símbolo es la W mayúscula. Y va a ser entonces gravedad es igual a masa por gravedad. Y un ejemplo muy claro es cuando nosotros empujamos algo. Es diferente que si nosotros empujáramos un carrito del supermercado vacío, que va a tener una mayor rapidez porque como tal está vacío, su masa es menor, su aceleración va a ser mayor, a que si nosotros lo llenáramos de muchas cosas, su masa va a ser mayor, por ende su resistencia al movimiento va a ser mayor. Por último, tenemos la tercera ley de Newton, o también conocida como acción y reacción. En esta ley vamos a ver que para toda acción existe una reacción. Creo que es la frase que todos conocemos, que siempre hemos escuchado. Estas van a tener una misma magnitud, generalmente una misma dirección, pero tendrán sentidos contrarios. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el rebote de una pelota, la acción es el hecho de que nosotros ejercemos fuerza al empujar o aventar el balón y que choque con una pared. La reacción, ¿cuál va a ser? Ese rebote. No se nos va a regresar la pelota, generalmente con la misma fuerza con la que nosotros lo lanzamos, lo aventamos. Ese es un ejemplo muy claro, muy sencillo. Es ese rebote. Nosotros lo lanzamos, pero su reacción va a ser el regresar. Y como les mencionaba, generalmente siempre se hace con la misma fuerza y la misma velocidad desde el que se inició, aunque no siempre se va a presentar de la misma manera. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profa. Muy bien. Vamos a realizar algunos ejercicios para que ustedes lo vean de manera ya ejemplificada. Entonces, el primer ejercicio nos menciona que una moneda de masa se le aplicó una fuerza de 5 newtons sobre un plano sin fricción. Si esto logra acelerar 62.5 metros sobre segundos al cuadrado, entonces, ¿cuál va a ser el valor de dicha masa? ¿Qué nos está dando? Tenemos la fuerza, que son 5 newtons. ¿Qué más nos está proporcionando? Aceleración. Aceleración. Exacto, que es 62.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y
nos está pidiendo el valor de la masa no lo tenemos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a recordar la fórmula general. Como les decía, realmente solo aprendense las fórmulas generales y ya de ahí sustituyan lo que les están pidiendo. Ahorita van a ver. La fórmula general nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Y ya, no hay más. Pero nosotros entonces tenemos que sustituirlo. Nos está pidiendo la masa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fuerza sobre Fuerza entre... aceleración. Efectivamente es fuerza entre o sobre aceleración. Porque recuerden, si pasaba a multiplicarse, ahora van a estar dividiendo. Entonces, ¿cómo quedarían nuestros datos? Cinco N entre 5 newtons entre 62.5 metros sobre segundos al cuadrado. Exacto. Tenemos 5 newtons entre 62.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da de resultado entonces? Dile. 12.5 metros sobre segundo al cuadrado. A mí me dio 0.08, como 0.8. Igual a mí 0.08. Efectivamente, es 0.08. Y logramos, porque recuerden que nos está pidiendo la masa. Y la unidad de la masa va a ser en kilogramos. Recuerden que es 5 entre 62.5. Por eso es que nos da 0.08. Me parece que tú lo hiciste al revés. Dividiste 62.5 entre 5. Por eso es que te había salido, me parece que era 12 y algo, ¿no? Ajá, 12.5. No, tenías que hacerlo al revés para que te saliera el 0.08. ¿Sí está bien? ¿A todos les salió lo mismo? ¿O tienen alguna duda? Ninguna duda, profa. Gracias. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Nos menciona, o la interrogante es, ¿cuál es la fuerza? El que estaba antes. ¿Mande? Cambiar se me fue el internet.
Ah, ok. ¿Se te fue el internet, dijiste? ¿Desde dónde te quedaste? No te escuché. ¿Podrías repetirme en dónde te quedaste? Mm, creo que su compañera se salió. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿está bien? Con este ejercicio estaríamos terminando las leyes de Newton. Así que, a ver, dice, ¿cuál es la fuerza necesaria para un móvil de 1500 kilogramos partiendo del reposo y que adquiera una velocidad de 2 metros sobre segundo en 24 segundos? ¿Qué nos está dando? Está Tenemos una masa de 1000. la masa, 1500 kilogramos. ¿Qué más tenemos? Una velocidad de 2 metros sobre segundos y tiempo de 24 segundos. Recuerden la velocidad inicial. Nadie la mencionó, pero como tal sí viene explicado en el ejercicio. Recuerden que no siempre va a venir los números. Es importante que lean bien el ejercicio. Y nos está diciendo que parte del reposo. Su velocidad inicial es el reposo, entonces es 0 metros sobre segundos, porque está en un reposo. Su velocidad inicial, si no las especifica, nos dice que son 2 metros sobre segundos. Y el tiempo 24 segundos. Pero nos está pidiendo entonces la fuerza. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La de fuerza, ¿no? Efectivamente. Entonces, si nosotros hacemos Pero tenemos aceleración. Entonces ocuparía la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, para ya completarlo con la ley de la fuerza. Con la fórmula, perdón. ok, a ver, vamos a hacer la ecuación. Velocidad inicial, no, perdón, final, la tenemos, menos la velocidad inicial que también tenemos. Recuerden que primero vamos a hacer esta fórmula para sacar la aceleración porque no la tenemos, pero nos está pidiendo la fuerza. Entonces, para poder completar la fórmula necesitamos sacar primero la aceleración.
Por eso es que vamos a hacer esta fórmula, para que no se pierda. Ok, entonces vamos a hacer la representación. Tenemos velocidad final, que es de 2 metros sobre segundo. Menos, porque tenemos que restarlo, la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo. Y el sobre el tiempo. Entonces, ¿de tiempo cuánto es? Son 24 segundos. Hasta ahí todos van igual, todos van bien. Sí. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos sale? 0.083 sería desde metros. Si restamos 2 menos 0, ¿cuánto nos queda? Nos queda 2 sobre 24 segundos. Recuerdo cuando podíamos todavía hacer más pequeña la fracción. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, nos quedaría 1, porque 2 podemos dividirlo, y el 24 también. Entonces, si lo dividimos a la mitad, nos quedaría 1 doceavo. Aquí sería 1 metro. Y abajo son 12 segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y por qué no se divide? Porque recuerda que la aceleración va a quedarse metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya no podemos dividirlo. Sí podemos reducir la fracción, eso sí podemos hacerlo. Pero ya no podemos dividir 1 entre 12, porque su medida, recuerda que es metros sobre segundo al cuadrado. Y nos está pidiendo la fuerza, o sea, nosotros ahorita nada más sacamos la aceleración para poder completar la fórmula de fuerza. Pero no tenemos que dividirlo, nada más podemos reducir la fracción. ¿Sí me expliqué? Déjenme ver dónde está. Acá está. La fuerza va a determinarse en Newton. O sea, ahorita nuestro resultado nos tiene que salir en Newton, porque nos está pidiendo la fuerza. Aquí dice. La masa va a ser en kilogramos, pero la aceleración, su unidad de medida, siempre va a ser metros sobre segundos al cuadrado. Por eso es que nosotros no, o sea, sí podríamos dividirlo, pero nos va a salir lo mismo. Tenemos que poner que es 1 metro sobre 12 segundos al cuadrado. ¿Ok? Porque esa es su unidad de medida. No solo nos pide metros o no solo nos pide segundos. Aquí nos pide metros sobre segundos al cuadrado.
Por eso es que no lo estamos dividiendo. Y recuerden que ahorita estamos sacando la aceleración porque no la tenemos. Primero tenemos que sacar la aceleración para poder hacer ya la fórmula. Entonces, digamos que de aceleración ya la tenemos. Es esto. 1 metro sobre 12 segundos al cuadrado. Ahora sí podemos continuar entonces con nuestra fórmula que tenemos que hacer para sacar la fuerza. Entonces, ya sabemos que es masa. Entonces, son 1500 de la masa por la aceleración, que es la que acabamos de sacar. Que es 1 metro sobre 12 segundo al cuadrado. ¿Hasta ahí todos van bien? Esa ya es la fórmula para sacar la fuerza. Sacamos esto antes porque no teníamos la aceleración, pero ya la tenemos. Entonces ahora ya podemos hacer la fórmula. Hasta ahí, ¿todos tienen lo mismo? Sí, Ok, entonces ahora sí, ya podemos multiplicarlo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da? entonces eran 1500 sobre 12. Ok, ¿alguien más? ¿Serían 125? 5. Sí, 125. Exacto, son 125 ¿qué? Newtons. ¿Segundos? No, Newton. 125 newtons. Recuerden que para la fuerza siempre su medida va a ser los newtons. Cuando se quiera su masa, va a ser en kilogramos, siempre. Siempre en kilogramos.
Y para la aceleración, ese sí va a ser metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Vamos a pasar ahora con otra ley que igual es muy conocida y que ustedes ya la tienen que saber sí o sí. Es la ley de la gravitación universal. Esto fue, obviamente, establecida por Isaac Newton, donde, para empezar, hay que entender que la gravedad se está refiriendo a la propiedad que tiene el cuerpo, con masa, obviamente, de atraer a otro cuerpo general. Permite, obviamente, calcular la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos con masa cuando se encuentran separados a una distancia. La imagen de cuando se le cae una manzana en la cabeza, creo que es como muy conocida, muy referente a esta teoría de la gravitación. Vamos a ver que también tiene una fórmula general donde nos menciona que la fuerza es igual a la gravedad entre, bueno, por masa, digamos 1, por masa 2, o sea, el otro objeto que tiene la masa, entre la distancia de separación entre sus centros. La F, recuerden que como es la fuerza de atracción, como lo vimos en el ejercicio anterior, su medida siempre va a ser en newtons, siempre. Mientras que la masa de los cuerpos, ya sea la primera o la segunda, siempre va a ser en kilogramos. La R nos va a representar la distancia de separación entre sus centros. Como es distancia, su medida va a ser en metros, siempre. No kilómetros, en metros. Si nosotros lo llegamos a encontrar en kilómetros, entonces tendríamos que hacer la conversión como lo hemos estado haciendo. Mientras que la G es la constante de gravitación universal. La fuerza de atracción vamos a ver que es directamente proporcional al producto entre sus masas. Y también va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre sus centros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el producto entre las masas aumenta n número de veces, la fuerza va a aumentar ese mismo número n de veces, siempre, porque es proporcional. En cambio, si el producto entre las masas disminuye n número de veces, entonces la fuerza también va a disminuir ese número de veces. Por último, si la distancia aumenta n veces, entonces la fuerza va a disminuir n al cuadrado de veces. Así que si la distancia disminuye n veces, entonces la fuerza va a aumentar n al cuadrado de veces. Así que, en resumen, lo que nos trata de decir esta ley de gravitación universal, básicamente nos está diciendo o haciendo referencia a esa atracción que tienen dos cuerpos de masa al encontrarse. Por eso es que la imagen representativa de cuando le cae una manzana en la cabeza. Porque la manzana como tal es un cuerpo, es una masa. El hombre también lo es. Entonces es cuando se hace esa referencia a de que existe esa atracción por ambos cuerpos. También puede ser entre pelotas,
cualquier otro objeto realmente que ocupe una masa, un espacio en el planeta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Gracias. Y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver cómo es que se ejemplifica o se lleva a cabo esta ley. Nos dice que tenemos que calcular la fuerza de atracción de dos masas de 12 kilogramos separados a 4 metros de distancia. Entonces, vamos a ver qué datos nos proporciona. La masa de los cuerpos Exactamente, la masa. de 12 kilogramos. Ok. $12 kilogramos. Como pueden ver, tenemos ambas masas, tanto de la primera como la segunda. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ambas masas son de 12 kilogramos. Entonces, aunque no nos esté especificando el de masa 1, masa 2, pero nos está diciendo que ambas pesan lo mismo. Tenemos ahora también la distancia que los mantiene separados, que son de 4 metros. Y nos está pidiendo la fuerza. La fuerza no la vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar para este ejercicio? La general que nos dio. Exactamente. Entonces, es la gravedad la masa del primer objeto por la masa del segundo. ¿Entre qué era? La distancia de separación entre sus Entre R
Exactamente, entre la distancia de separación. Ok, entonces, si nosotros sustituimos los valores, nos va a dar 12 de la masa número 1 por 12 de la segunda masa. Aquí vamos a ver que la distancia es de 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos sale? 144 y se pasaría el 16, ¿no? Exactamente, 144 entre 16. Porque ese es el cuadrado de 4. Efectivamente, por eso es que nos sale 16. Muy bien. Entonces, ya realizando la operación, ¿cuánto nos quedaría como resultado 9, final? Efectivamente. 9 metros. 9 newtons. Exacto. Van a ser 9 newtons. En este caso, como no utilizamos la gravedad como tal, también vamos a incluirlo en el resultado. Y al mismo tiempo los newtons. Por eso es que nos quedaría así. Porque no se tiene que sustituir el valor de la constante. Por eso es que vamos a dejar la gravedad dentro del resultado. ¿Está bien? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, maestra. Gracias. Muy bien, ya prácticamente vamos a terminar. Dentro de estos vamos a ver que se encuentra la energía cinética y la potencial. Pero para que la energía obviamente sabemos que es muy importante para el desarrollo de la humanidad, ya que el hombre requiere de ella para sobrevivir y avanzar, y no hablando solamente de la energía como de producir luz y esas cosas, sino el simple hecho de transportarse, moverse, etcétera. La energía va a ser esa capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir obviamente cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Como ya lo hemos visto, hasta en las células se produce energía. Su unidad de medida va a ser siempre en joules, que se va a ejemplificar en una J mayúscula, la cual va a estar formada por el newton y la masa. Vamos a ver que si nosotros juntáramos la energía cinética y la potencial, vamos a formar algo que se llama energía mecánica, y la cual va a estar relacionada con la posición y el movimiento de los cuerpos, sumando estos. Pero ahorita lo vamos a ver. Obviamente que para esto, como les mencioné, necesitamos la energía cinética más la energía potencial. Entonces, primero hay que saber qué es la energía cinética. Va a ser esa energía que se manifieste cuando los objetos se encuentran en movimiento. Su fórmula general es de energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2.
La energía, vamos a ver que podemos encontrarla no solo en cuerpos, sino también podemos verlos en autos o incluso en moléculas o átomos, ya que cuando recordarán, cuando nosotros subimos la temperatura, las moléculas automáticamente se van a mover con mayor velocidad. Y la energía en este caso va a ser directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto quiere decir que a mayor velocidad, mayor energía cinética vamos a tener y viceversa. Si la velocidad aumenta n veces, la energía cinética va a aumentar n veces al cuadrado. Vamos a ver un ejercicio. Nos mencionan, nos preguntan cuál va a ser la energía cinética de un objeto de 800 gramos que viaja a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando como datos? Tenemos la masa, la velocidad, o tenemos el masa. ¿Alguien? ¿Cuánto tenemos el masa? 800. Ok, tenemos 800 gramos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Recuerdan cuando les dije que la masa siempre va a ser en kilogramos? Entonces vamos a tener que hacer la conversión a kilogramos. Está muy sencillo. ¿Cuánto nos da en kilogramos? ¿Cuánto equivale a 800 gramos en kilos? Vamos a tener que son 0,8 kilogramos. Solo recorran los puntos. Recuerden que la masa y la energía cinética siempre, siempre va a ser en kilogramos. Entonces, es igual que en los demás ejercicios. Cuando ustedes vean que la unidad de medida es diferente a las ya establecidas del Sistema Internacional de Medidas, ustedes van a tener que hacer la conversión. Ahora, la velocidad nos las está dando de 30 metros sobre segundos, que eso está bien. La energía cinética no la vamos a tener, tenemos que buscarla. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Dada la masa por velocidad al cuadrado. Sobre o entre 2, recuerden. Esa es la fórmula general. Entonces, ¿cuánto equivale? O si nosotros hiciéramos la sustitución de valores, ¿cuánto nos saldría? ¿Cuál es el valor de la masa? Es 0.8 por 30 al cuadrado.
Entre 2. Exacto. Son 0,8 kilogramos que tenemos por 30 metros sobre segundo. Entre 2. Vamos a ver que aquí entonces es 0,8 30 al cuadrado son 900 entre 2. ¿Todos van bien? ¿Todos van igual? Sería 360. Efectivamente nos da un Sería resultado de 72. Si nosotros multiplicamos 0,8 por 900 nos va a dar 720 entre 2. Esto nos va a dar como resultado 360 joules. Recuerden, esa es su medida internacional. ¿A todos les salió lo mismo? Sí, maestra. Gracias. Vamos a ver ahora la energía potencial. Esta hace referencia a la posición que va a ocupar un cuerpo en el espacio. Esto va a depender de la altura a la que se encuentre un cuerpo. Su fórmula para calcular su energía potencial es energía potencial igual a masa por gravedad por altura. Esta medida de energía también va a ser en joules. Y recuerden que en este caso la gravedad va a tener un valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Aunque algunos van a redondear. Así que deben tener cuidado en ese aspecto porque algunos resultados van a venir redondeados y otros no. Un ejemplo de esta energía es, por ejemplo, las personas que viven en un edificio. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que viva en el segundo, quinto piso, tendrá, bueno, supongamos una persona que viva en el segundo piso, va a tener menos energía potencial que una persona que viva en el quinto piso. La energía potencial va a ser directamente proporcional a la altura. Y esta energía también podría llegar a ser cero, por ejemplo, una persona que viva en la planta baja. Vamos a hacer este último ejercicio para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Nos menciona que tenemos que determinar la energía potencial que posee un objeto de 750 gramos a 5 metros de altura. Entonces, ¿qué datos nos está proporcionando? La masa y la altura. Exacto. Tenemos como masa 750
gramos. Tenemos que pasarlo igualmente a kilogramos. Entonces, ¿cuánto nos saldría? 0.75 kilogramos. Exacto. Son 0.75 kilogramos. Ya hicimos la conversión. Hasta ahí lo dejamos. Ahora en altura nos está diciendo que son 5 metros. La energía potencial es la que tenemos que determinar. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Recuerden que la energía potencial, su fórmula es muchísimo más sencilla. Es masa por gravedad por altura. Entonces, ¿qué valores estaríamos colocando aquí si hiciéramos la sustitución? Sería 0.75 kilogramos. Efectivamente, son 0.75. Ahora, ¿qué más vamos a colocar? La gravedad, creo que, no sé si la gravedad es 9.8, algo así, creo que newtons. Sí, es 9.81, pero vamos a redondearlo. Entonces, ¿cuánto nos saldría? Redondeado sería 10. Es Ahora la altura son de 5 metros. ¿Cuánto nos da entonces el resultado? Profa, disculpe, ¿de dónde salió el 10? ¿Salió de los 5 metros de altura? No, es de la gravedad, pero si quieren lo dejamos en 9.81. Es de la gravedad, porque recuerden que es masa por gravedad por altura. Pueden redondearlo o no. En algunos ejercicios las respuestas vienen redondeadas, pero no en todos. Entonces, ¿cuánto nos saldría entonces si multiplicamos eso? — 36.7875 joules. Exacto. Nos queda en 36.78. Vamos a dejarlo nada más en 2 décimas, porque la verdad es que no te manejan más de 2 décimas. Así que vamos a dejarlo ahí y sería en joules, efectivamente. Ahora, para los que lo hicieron con el 10, con los que sí redondearon la gravedad, nos quedaría 37.5. Estos para los que lo hicieron con la gravedad redondeada. Pero si lo hicieron de 9.81 sería el primer resultado. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Todos lo tienen igual? Sí, profe.
Gracias. Bueno, esta es la ley de conservación de la energía. Como ya les mencioné, se necesita la energía cinética y la potencial para que nosotros podamos tener la energía mecánica. Eso ya se los expliqué. Vamos a ver la termodinámica de conceptos muy generales. Tenemos que entender la temperatura y el calor, porque gracias a este va a ser ese cambio, esa reacción que nosotros vamos a tener. La temperatura podemos medirla ya sea en Celsius, Fahrenheit o en grados Kelvin. El calor va a ser esa energía que va a ser intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distintas temperaturas. De ahí viene cuando se dice que si está a temperatura ambiente, etc. Vamos a ver que la termodinámica va a ser esa rama de la física que va a estudiar los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen en un sistema físico, ya sea abierto, cerrado, aislado. Esto a un nivel macroscópico. Podemos verlo tanto en maquinarias, por eso es que les decía que muchas ingenierías manejan la termodinámica muchísimo mejor que nosotros, pero sin embargo tenemos que saberlo. Así también, por ejemplo, en área de balística, el hecho de hacer un disparo es una acción termodinámica porque se realiza esa combustión de calor y el material. También se puede aplicar a una amplia variedad de temas, como les mencioné, tanto en las ciencias, por el hecho de que nosotros vamos a poner a hervir alguna sustancia para poder conseguir esa reacción y realizar un estudio, o para poder nosotros observar alguna muestra de mejor forma, tanto en ingenierías. Vamos a ver reacciones químicas, los fenómenos de transporte e incluso agujeros negros. En la propagación de calor, ya por último, para terminar, va a ser ese proceso mediante el cual se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que tienen diferentes temperaturas. Vamos a ver que esa propagación de calor se va a obtener de tres maneras diferentes. La conducción, que es, por ejemplo, cuando nosotros tocamos el sartén caliente, como el mango que se calienta, o el plato, cuando lo sentimos y está caliente, está conduciendo el calor a nuestra mano. La convección se va a hacer dentro del recipiente. Va a ser básicamente lo que se calienta, como la sopa, el agua, pero va a ser dentro del recipiente que está caliente. Va a ser el que lo caliente. La radiación, por su parte, va a ser el calor propio. Van a ser esas llamas, ese fuego que se realiza, que se produce, obviamente, para la propagación de calor. Así que, como pueden ver, básicamente se necesitan los tres. Los tres pueden estar al mismo tiempo o simplemente podemos tener la radiación, nada más.